Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio 67 del jefe del Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, mediante el cual remite oficio 4-3699 del jefe de la División de Planificación y Presupuesto, por el cual informa cumplimiento de glosa 07 de la partida 09, capítulo 01, programa 29, fortalecimiento de la educación superior pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 20.981 de presupuestos para el año 2017. Correo electrónico al presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, señor Miguel Araneda, por medio del cual solicita autorización para ingresar a esta sesión. La delegación la componen 17 personas. Correo electrónico del presidente del Consejo, correo electrónico del presidente de la Federación Nacional de Asistentes de la Educación, FENACOMUT, señor Andrés Cárdenas, quien solicita autorización para ingresar a esta sesión, junto al abogado de esa federación, señor Hermes Jain. También hay una petición de las dirigentes nacionales BTF para ingresar en calidad de oyentes a esta sesión. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre temas varios. Diputado Romilio Gutiérrez. Gracias, presidente. Lo primero, aprovechando que está la subsecretaria de Hacienda, preguntarle si lo que dijo la ministra de Educación es lo que se va a hacer finalmente, no presentar el proyecto de ley que mejora o resuelve la situación generada por el CAE, que fue un compromiso que se tomó por parte del gobierno en la discusión y aprobación de varios proyectos de ley. Incluso el ministro de Hacienda hizo declaraciones hace un par de meses atrás que era posible encontrar una solución, y la ministra ha dicho hace un par de semanas que no es posible y que no están dadas las condiciones. Entonces sería bueno, si no se va a presentar el proyecto, tener una aclaración por parte del Ejecutivo respecto a este tema. Y lo segundo es, como no hemos contado con la presencia de la ministra, pedirle si nos puede responder antes de que se termine este gobierno los avances reales y efectivos en la formulación de la carrera de docentes, directivos y técnicos, y respecto de la ley miscelánea. Lo que estamos provocando hoy día es que muchos docentes, directivos y técnicos que llevan 20 o más años en los cargos están teniendo serias dificultades para presentarse a concursos públicos para esos cargos u otros, por el diseño que tuvo la ley original. El compromiso del gobierno, como muchos que no ha cumplido, era presentar una ley miscelánea en el mes de diciembre. Estamos terminando enero y no tenemos ninguna señal respecto de esta decisión que se habría tomado y donde teníamos pleno acuerdo para buscar una solución. Nos queda poco tiempo para resolver este tema, subsecretaria, y ojalá, por su intermedio, presidente, ojalá se tome una decisión, porque estamos afectando, no lo vimos en la aprobación de la ley, pero estamos afectando directamente a muchos profesores que no tienen otra alternativa. Y si pierden el concurso y se presentan como docentes, es muy difícil que ganen un concurso, porque no pueden ser evaluados. Entonces están en el peor de los mundos. Entonces, en ese sentido, yo espero que ojalá este tema se resuelva. El señor Jaime Bea había dicho que el compromiso estaba tomado, que la ley iba a venir en la ley de reajuste. Aprobamos la ley de reajuste, han pasado casi 2 meses y no tenemos ninguna señal. Entonces yo, presidente, respecto a los dos temas, me gustaría que tuviéramos una aclaración y respuesta de parte del Ministerio. Diputado Poblete. Gracias, presidente. Una cosa más bien doméstica tiene que ver con que justo a esta hora y dentro de este mismo edificio he sido citado a la Comisión de Cultura para votar en la Ley de Artes Escénicas. Por lo tanto, voy a tener que estar entrando y saliendo, valga la explicación para la gente que está mirando, la que está asistiendo aquí y la que está mirando por televisión. Le daremos la palabra para que pueda ejercer su voto, diputado. Gracias. Diputado Jackson. Sí, presidente, saludando también a las subsecretarias. Quisiera preguntarles, porque esto compete precisamente a las dos carteras, a Educación y Hacienda, ¿qué es lo que pasa con el proyecto de reemplazo al CAE? Es algo que... ¿Ah? Sí, ya. Ah, ya. Preguntarlo al diputado Gutiérrez. Diputada Girardi. Sí, sí. ¿Ya terminaste? Sí, diputada Girardi. Sí. El mismo, bueno, la misma inquietud. Yo creo que todos nos sumamos a lo planteado por el diputado Gutiérrez respecto del compromiso del Ministerio de Educación, porque el compromiso fue del Ministerio de Educación de presentar el proyecto del CAE, y eso fue en la votación, ¿no? Durante el proceso de votación
de la Ley de Educación Superior. Y lo otro, y las declaraciones de la ministra plantearon que no era un problema de educación, sino que era un problema de Hacienda. ¿No? Entonces, yo creo que no solo hay que pedírselo a educación, sino que hay que pedírselo a Hacienda concretamente del por qué se niegan a que haya un proyecto de reemplazo al CAE, siendo que es un compromiso al final del gobierno. Y lo segundo que quisiera plantear, y se lo quiero plantear al Ministerio de Educación, hay una noticia que se señala que Junaep enrola a nuestros alumnos y alumnas, o sea, huella digital, ¿ya? Para controlar los almuerzos de los alumnos en las escuelas, ¿ya? Estamos hablando de niños, ¿ya? Yo tengo una carta de una mamá de un niño autista que dice: me parece un sistema aberrante y muy riesgoso. Cualquier robo de información o extravío puede poner en riesgo a nuestros niños, porque en general todas estas informaciones se le venden a los privados, ¿no? Mi hijo autista no es interdicto por cualquier error, por lo cual cualquier error lo va a afectar directamente. Me parece un sistema aberrante y poco menos de control absolutamente totalitario. Y si yo me niego a que mi hijo sea enrolado, se queda sin almuerzo escolar. El dato de la huella digital y sensible va a estar a merced de empresas. No son adultos, son niños, para ver si se puede ver y verificar esta situación, porque en el fondo va a afectar a nuestros niños. Ahora, esto se supone que es para controlar, ¿no?, el sistema de los almuerzos. Aquí hay que controlar a las empresas, no a los niños. Entonces, yo creo que hay que repensar la forma en que la Junaep quiere generar un control sobre los programas de alimentación y sobre los recursos que esto implica, pero yo creo que aquí no puede ser usando de interfase a los niños en el sistema escolar, ¿ya? Y apropiándose, digamos, de una información que es muy sensible y que efectivamente todos estos sistemas de datos se venden, porque el que hace esto no es el registro civil, es una empresa privada, ¿no? Entonces, presidente, yo quiero aquí, no sé si podemos tomar un acuerdo respecto de esto, de que la Junaep revise estos procedimientos, porque a mí me parecen sumamente graves esto del uso de interfase de la huella digital de los niños tratadas y apropiadas por empresas privadas. Muy bien. Bien, en relación con las inquietudes planteadas, yo plantearía inmediatamente el acuerdo, le doy la palabra inmediatamente el acuerdo de que en relación con los casi 4 puntos planteados, desde luego oficiemos, sin perjuicio de las respuestas que nos den hoy día las dos subsecretarias. En primer lugar, en relación con el tema del CAE, en relación con el tema de la carrera de docentes directivos. El tercer aspecto dice relación con la necesidad de ¿cuál es lo de la huella oficiar para que la Junaep informe y para que cese, digamos, de aplicar ese tipo de medidas. Y incorporar también el tema de la ley miscelánea, en la cual está también pendiente la incorporación de un artículo que dice relación con solucionar el tema de las psicopedagogas, o de los psicopedagogos en general. Bien, en relación con esos 4 puntos, vamos a oficiar y le voy a dar la palabra al diputado Jackson para que completemos todos los aspectos, digamos, que queramos consultar a los subsecretarios, recordando, por favor, a los señores diputados que estamos convocados para votar en general este proyecto y que el tiempo que tenemos es limitado. Diputado Jackson. Sí, bien breve, complementando algo que dijo la diputada Girardi, hace poco se notificó por prensa el acuerdo comercial entre la empresa IMED y grupos controladores de Estados Unidos. IMED es la empresa que ve las huellas digitales en materia de salud, que antes estaba en dominio de empresas chilenas, pero que ahora la vendieron al extranjero y por lo tanto pasan a ser dominio también de regulaciones de gobiernos foráneos. Por lo tanto, información sumamente sensible que tiene que ver con las huellas digitales de todas las personas que se atienden en el sistema de salud están pasando afuera. Entonces, estamos hablando de incluso como una información sumamente sensible para temas de privacidad, que yo creo que debería por reglamento, por decreto, ser prohibido que las empresas estén ocupando este tipo de cosas. Si no, yo creo que es súper importante, diputada Girardi,
diputada, que podamos hacer una acción legislativa de no permitir que estos procesos empiecen a tratar a nuestros niños como si fuera una cárcel, básicamente. Y yo al menos estaría de acuerdo no solamente con oficiar, sino ojalá con que el Ministerio tome acciones un poco más directas con respecto a lo que está pasando a nivel Junaep, si es que esto se corrobora que es algo ya extendido, para que no siga masificándose, sino todo lo contrario, que se prohíba el uso de huellas digitales para el efecto del almuerzo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bien, se va a oficiar, entonces, tomamos el acuerdo en relación con estos 5 puntos. Diputado Gutiérrez, última intervención previa. Sí, solo, al inicio de la presidente, votación. para complementar lo que ha dicho el diputado Jackson y la diputada Girardi, es que sería bueno tener el fundamento de por qué está implementando este mecanismo la Junaep, no solo ver antecedentes si lo puede cambiar, sino que qué razones tiene, porque efectivamente lo que uno tiende a pensar es que un mayor control sobre ración efectivamente servida y que se pagan, cosa que es uno de los temas que más se ha controlado en los últimos años en la Junaep y ha sido un tema de discrepancia permanente entre las empresas, la Junaep, y que ha suscitado mucho inconveniente. Entonces puede ser que el mejor mecanismo que han encontrado, entonces sería bueno tener los antecedentes que avalan la puesta en operaciones. Se agrega la mención de los antecedentes solicitados por el diputado Gutiérrez en el oficio que enviaremos a las autoridades. Le ofrezco la palabra a la subsecretaria de Hacienda, le damos la bienvenida, y también a la subsecretaria de Educación. Buenos días a todos y todas. Por su intermedio, señor presidente, la verdad que de los temas que aquí se han planteado, 2 consideraciones. En el proyecto que reemplaza el crédito con aval del Estado, el Ejecutivo está trabajando. Efectivamente, el Ministerio de Hacienda, habida cuenta del impacto financiero que tiene esta iniciativa, ha estado llevando adelante este trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación, y nosotros esperamos poder cumplir de todas maneras con el compromiso de la presidenta Bachelet de presentar ese proyecto. Respecto al tema que se planteaba, yo no tengo los antecedentes de una materia de competencia de educación, pero en términos generales estamos, como Ejecutivo, nosotros presentamos un proyecto de ley de protección de datos personales, que estamos creando una agencia específica para esa protección. Está avanzando, está en primer trámite constitucional en el Senado, y esperamos que tenga una pronta tramitación, porque es de verdad muy relevante contar con una institucionalidad adecuada para poder garantizar esas materias. Muchas gracias, subsecretaria. Subsecretaria de Educación. Bueno, muy buenos días, y también por su intermedio, señor presidente, hay una consulta bien concreta respecto a la situación de la ley, del proyecto de ley misceláneo, sobre la situación que ha afectado a los docentes, directivos y técnicos. Efectivamente está el compromiso. Yo en este minuto estoy tratando de confirmar cuál sería la fecha, porque lo que ha surgido es que se han incorporado otros contenidos, entonces se ha complejizado algo más, pero el compromiso está, y también esto va a ser presentado a la brevedad. Muy bien. Muchas gracias. Bien. Down, ¿sí? Tengo un reemplazo. ¿Hay un reemplazo? Sí. ¿Secretaria? Sí, tengo un reemplazo del diputado Iván Norambuena, reemplazaría al diputado Jaime Belolio. Muy bien, ¿De bienvenido, acuerdo? diputado Norambuena. Diputada Vallejo. Presidente, perdón, va a llegar un reemplazo también del diputado Fidel Espinosa, va a reemplazar al diputado Poblete. diputado Poblete. Va a llegar en unos Muy momentos. bienvenido, diputado Espinosa y presidente de la Cámara. Sí, Sí, diputada solo Vallejo. una consulta sobre la psicopedagoga. Entiendo que se Sí. planteó saber qué va a pasar si van a incorporar la ley miscelánea, Exactamente. pero hay cuestiones que más allá de la ley están dictaminadas por Contraloría, como el pago de la BRP, y eso no requiere una modificación legal para que se ejecute el pago que no se realizó. Entonces yo quisiera saber la respuesta del Ministerio, porque solo hemos tenido la información de Contraloría que ratifica aquello, de que se debió haber pagado. Entonces quiero saber cuándo se empieza a pagar, o que pueden enviar esa información oficial, más allá de la respuesta que pueda dar en este momento. Y otras cosas que tienen que ver con los diagnósticos que pueden hacer las psicopedagogas, como lo hacen las educadoras diferenciales. Y eso requiere no una modificación legal, sino que reglamentaria. Efectivamente. Entonces, quisiera una respuesta como Se más dictó una clara, resolución. más allá de la ley miscelánea. Sobre esa materia. Se dictó una resolución en relación con eso, y yo supe directamente, diputada, de parte del director de la División de Educación Superior, el señor García Huidobro, que está en curso la redacción de un documento también aclaratorio, que ojalá aclare todo, porque hay una serie de interpretaciones, y por supuesto que si eso no está debidamente aclarado, vamos a solicitar que se incorpore, digamos, en la ley miscelánea un artículo que aclare la situación. Le ofrezco la palabra a la subsecretaria.
Subsecretaria. Bueno, por su intermedio, señor presidente, efectivamente nosotros hemos recibido las preocupaciones que han manifestado las psicopedagogas, el colegio, y hemos hablado con los dirigentes. Y sobre eso hay un dictamen que ha surgido y que el Mineduc se tiene que comprometer y hacerlo cursar, como incluso con efecto retroactivo, según lo que estoy entendiendo. Entonces, lo que haya que aclarar lo vamos a hacer y hay otros elementos que han surgido que yo he estado también en sesiones con la presidenta y de uno de los gremios. Eso es todo cuanto puedo informar. Bien, pongo Presidente, en votación presidente, el presidente, artículo. presidente. Diputada Proboste. No, sobre el punto, solo la Secretaría que pueda dejar en acta lo que se acaba de señalar por parte de la subsecretaria, sobre todo el carácter retroactivo. Muy bien, se deja en acta. Pongo en votación el proyecto que establece un estatuto de los asistentes de la educación pública, boletín 11-536-04, en primer trámite constitucional. Tomará la votación la secretaria. Señor Norambuena. A favor. Señora Girardi. Bueno, yo, producto de que efectivamente el gobierno, después de la última mesa, logró algunas mejoras importantes, como el tema de la renta mínima, el tema de los bienios, ya creo que el proyecto mejoró sustantivamente. Ahora creo que efectivamente, y yo voy a seguir planteando, de que el tema de la asignación de zona me parece relevante, ¿ya? Y no me parece relevante solamente porque sea un derecho, yo lo planteé muy claramente la vez pasada, ¿ya? Que esto, cuando ustedes decían que no había más recursos, es como que uno dijera que un derecho tan fundamental como es inscribirse en el civil, ¿ya? Y que uno tenga un RUT, ¿ya? Y dije, mire, no tengo plata, usted no tiene derecho a inscribirse, ¿ya? En el civil, ¿ya? Y yo creo que efectivamente es parte de los derechos que tienen los funcionarios públicos. Y este derecho está consignado básicamente porque el país reconoce, ¿ya? Y es algo de un mínimo criterio el reconocerlo, es que hay situaciones de trabajo que son mucho más complejas que otras, ¿no? La asignación de zona tiene que ver con la complejidad, tiene que ver con la dificultad que tienen algunas zonas respecto de otras y que Chile no es homogéneo, ¿no? Y por lo tanto, si el país entiende eso, y eso se le da como derecho a algunos funcionarios públicos, a la mayoría de los funcionarios públicos, yo creo que es una insensatez y es un error no asignarlo también a aquellos que forman parte también de el grupo de funcionarios públicos que prestan un servicio tan esencial como es la educación. Yo voy a aprobar, ¿no? Voy a votar a favor, pero quiero insistir en que durante la tramitación yo voy a pelear porque al tema de la asignación de zona, aunque sea gradual, se siga implementando y se convierta también en un derecho de todos los asistentes de la educación. Gracias, presidente. Gracias, diputada Girardi. Señor Poblete. Le tomo votación. Está, Es que está ¿Está autorizado el diputado? Es Está- que no sí está tengo, autorizado. no tengo el reemplazo en papel. Pero el diputado es permanente. ¿Ya está formalizado? No, no tengo el reemplazo en papel. ¿Sí? Sí, con Entonces, unanimidad. Ya. le tomo a votación al diputado Espinosa. Diputado Estimado presidente, este es un proyecto que, como todos sabemos, es un proyecto tremendamente sentido por toda la comunidad, ¿no es cierto?, de nuestros asistentes de la educación. Yo concuerdo plenamente con lo que ha dicho la diputada Girardi. Hay avances sustanciales, pero también hay temas que van a quedar pendientes, pero esto va a generar un marco, ¿no es cierto?, de importancia para poder seguir avanzando en el futuro, como lo hicimos en su momento, como yo lo decía ayer, en una reunión en Las Cruces, donde estaban reunidos más de 150 dirigentes de la asistente de la educación. Porque con las manipuladoras de alimentos también hubo un día que iniciamos ese camino que ha permitido ir mejorando su calidad laboral. Yo creo que este es un gran paso, ¿no es cierto?, que hoy día se está dando, pero solo me queda la preocupación, si queremos sacarlo efectivamente en el mes de enero. Yo tengo toda la predisposición para incorporar en la tabla y dejar los espacios, ¿no es cierto?, para que este proyecto pueda ser sancionado en este mes. Me queda solo la preocupación de que la votación de hoy día, tengo entendido, presidente, solamente votación en general. Entonces, por lo tanto, igual nos gustaría saber cuáles van a ser los tiempos para la discusión en particular,
para generar el espacio. Yo estoy dispuesto como presidente de la corporación, incluso, como lo dije ayer y me comprometí ayer, a tener una sesión especial la última semana de enero para poder concretar exclusivamente este proyecto. Voy a votar a favor del mismo. Diputado Espinosa. Señor Gutiérrez. Considerando que este proyecto es fruto del trabajo entre los dirigentes de los asistentes de la educación a nivel país y el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda, yo voy a votar a favor en general, porque creo que, y como lo ha dicho el diputado Espinosa, la diputada Girardi, es un primer gran avance en generar un marco general para que podamos mejorar las condiciones de trabajo de los asistentes de la educación, que son clave en el proceso formativo. Si uno quiere avanzar en calidad en nuestro sistema educacional, tenemos que tener las mejores condiciones de trabajo para todas las personas que intervienen en este proceso educacional a nivel de establecimiento. Y también en los entes administradores, tanto los DAEM, ODEM y corporaciones. Por lo tanto, creo que es un proyecto bien inspirado, va en la dirección correcta. Yo espero que en la discusión legislativa se pueda mejorar en algunos aspectos, y especialmente el que dice relación, y lo hice presente en la última sesión, en cómo establecemos un mecanismo que también permita mejorar las remuneraciones de los asistentes de la educación en el proceso de transición, que se quedan en los organismos dependientes de las municipalidades. Creo que hay espacio para hacer un esfuerzo financiero. Sabemos que las arcas fiscales no están con excedente de recursos, pero se pueden buscar mayores grados de eficiencia, reasignar recursos y buscar una fórmula que nos permita mejorar parcialmente, quizás no todos los beneficios, pero parcialmente las condiciones de trabajo de los asistentes de la educación y especialmente de remuneraciones, porque la subsecretaría de Hacienda hizo presente que lo que estaba asegurado eran todos los beneficios no remuneratorios, o sea, todos los que no significan gasto. Eso hoy día existe, por lo tanto no cambia las condiciones de trabajo, y en ese sentido yo espero que tanto en lo que nos queda quizás en la discusión en particular o en el trámite que siga en el Senado se pueda establecer un mecanismo que permita mejorar las remuneraciones de los asistentes de la educación que no van a pertenecer en una primera etapa a los servicios locales. Así que yo voto favorablemente, presidente. Gracias, diputado Gutiérrez. Señor Jackson. Sí, a ver, a riesgo de ser redundante, yo creo que es importante, dada la urgencia de las modificaciones que existen en materia de educación pública, de los traspasos que van a empezar a ver hacia los servicios locales de educación, y de la precariedad que hoy día existe e incertidumbre que existe en el mundo del trabajo en la educación no docente, o sea, todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, que podamos hoy día avanzar en la aprobación en general, en la idea de legislar. Sin perjuicio de eso, ya nos han hecho llegar innumerables, o sea, muchas observaciones que tienen que ver tanto con los aspectos administrativos, o sea, de cómo la figura a nivel de competencia, de definición de los cargos y también de las rentas, como también de beneficios que han conseguido muchos de ellos a partir de lo que son las negociaciones colectivas y todos los derechos adquiridos que puedan tener, y las dudas, por supuesto, de las diferencias en un traspaso que no va a ser tan rápido. Todos sabemos que el traspaso, incluso de la desmunicipalización, está sujeto a una revisión en algunos años más y que podría estar casi hasta el año 2030, si no me equivoco. Entonces, por supuesto que genera una incertidumbre y un desbalance que uno podrá pensar ya en 1, 2, 3 años es razonable, pero cuando se extiende a más de 10 años puede ser sumamente discriminatorio y atenta contra las posibilidades de desarrollo o con las expectativas que tienen legítimamente todos aquellos y aquellas trabajadores que son hoy día asistentes de la educación. Por lo tanto, yo voy a dar mi voto favorable a la idea de legislar, pero ya tenemos un paquete de indicaciones que queremos presentar, me imagino acá en conjunto, para poder avanzar y presionar también al Ejecutivo a que pueda hacer avances en esta materia. Muchas de ellas, y hay que reconocerlo acá ante la audiencia, son de materia exclusiva del gobierno, ¿no? Nosotros, aunque nos pusiéramos todos de acuerdo de manera unánime por subir, no sé, 10.000 pesos un tramo, o 20.000 pesos, o incluso asignar un nuevo tramo, quedan fuera de nuestras competencias porque son declaradas inadmisibles. Entonces,
aquí el esfuerzo mayor, y por eso la vez pasada nosotros solicitamos que el Ejecutivo pudiera ponerse de acuerdo y pudiese acercar posiciones con los trabajadores y trabajadoras organizados en esta materia. Nos hicieron una propuesta, está por acá la tablita, pero sigue estando como con lejanía de lo que demandan los asistentes, y nos encantaría que eso pudiese, en la tramitación en particular, llegar a acercarse para que nosotros votemos lo antes posible, porque esto es bastante urgente, y antes de que termine este periodo, ahí concuerdo con Fidel, para que podamos tener un estatuto de los asistentes de la educación. Voto a favor. Gracias, diputado Yaco. Señora Proboste. Bueno, muy buenos días a todos quienes desde el Ejecutivo y desde los gremios nos acompañan en esta conversación. Para quienes hemos durante muchos años acompañado la legítima aspiración del gremio de asistentes de la educación de poder contar con un estatuto que establezca condiciones que no solo reconozcan, sino también garanticen dentro del sistema escolar condiciones mucho más equitativas entre todos los trabajadores y trabajadoras de un establecimiento educacional con un propósito común, y es que cada uno de ellos contribuye a que los niños y niñas que asisten a esos establecimientos educacionales puedan desplegar al máximo sus capacidades, sus talentos, y en eso contribuyen todos quienes forman parte de un establecimiento educacional. El proyecto que nosotros conocimos estaba muy lejos de aquellas aspiraciones. Muy lejos porque, si bien es cierto, en la página 3 del mensaje se señala que uno de los fundamentos es que, y lo leo textual, el objetivo principal del proyecto es dotar de un estatuto a los asistentes de la educación que pasen a formar parte de los servicios locales de educación pública como funcionarios públicos. Creo que durante la tramitación, a partir del esfuerzo y de las negociaciones en las cuales han seguido los dirigentes del gremio con el Ministerio de Hacienda, han logrado dar un pasito en esa dirección, y que tiene que ver con el reconocimiento de las rentas mínimas y de la antigüedad. Pero como aquí bien se ha señalado, algo que distingue a los derechos es que puedan ser para todos. Cuando un derecho no es para todos, se transforma en un privilegio. O al revés, cuando un derecho no es para todos, se transforma en una discriminación. Y lo que a mí no me gustaría ser parte en que aquí se vuelva un hecho de la causa, una rutina, discriminar a quienes enfrentan mayores complicaciones dentro del sistema escolar, quienes enfrentan las rentas más bajas en la mayoría de los casos, que son los asistentes de la educación. Cuando aquí se legisló respecto de incentivos al retiro, ampliamente, voy a hablar solo desde el año 2014 a la fecha, siempre se garantizó un derecho para todos ellos, para los funcionarios públicos, para los profesores, para los trabajadores de la salud, para los funcionarios no académicos de las universidades. Es más, quiero recordar que esta misma comisión, con posterioridad a la tramitación de los asistentes de la educación, tramitamos otros incentivos al retiro, y siempre se dijo que para el cálculo de todos los beneficios se iba a hacer con el valor de la UEF del último día del mes inmediatamente anterior al pago. Sin embargo, a los únicos que se les cambia esa norma es a los asistentes de la educación, cuando se dice que para calcular todos los beneficios se va a hacer con el valor de la UEF del día en que firman la carta de renuncia. Y cuando hoy día en este proyecto de ley se les dice a ellos que el fundamento de este proyecto, entre otras cosas, es que sean funcionarios públicos, pero no se les reconoce el derecho a la zona, el derecho a la zona se transforma en un privilegio para algunos. Se transforma en un privilegio para algunos funcionarios públicos. Yo sé que este es un avance en el reconocimiento de las rentas mínimas, un avance en el reconocimiento de los bienios, y un avance en otras materias que son importantes para el sector, fundamentalmente al fijar condiciones de ingreso, de permanencia y de egreso. Nosotros vamos a preparar un conjunto de indicaciones, tal como se ha señalado, varias de ellas son de exclusiva
posibilidad del Ejecutivo de poder plantearla. No obstante, nos parece que de todas maneras nosotros vamos a indicar en varias líneas este proyecto de ley, pero claramente estamos dispuestos a esta discusión en general, porque, insisto, durante muchos años hemos acompañado una aspiración que consideramos muy legítima del gremio de asistentes de la educación, y por eso que votaré en general este proyecto a favor. Gracias, diputada Proboste. Señor Robles. Gracias, presidente. Primero, dejar consignado mi voto a favor del proyecto en general y plantear 2 o 3 cosas que a mí me parecen importantes decirlas, y decirlas con absoluta franqueza. Primero, alegrarme de que la derecha vote a favor de la idea de legislar. Y alegrarme profundamente porque eso significa que que es un proyecto que todos sabemos va a tramitar el próximo gobierno, coloca de manifiesto que la derecha tiene la posibilidad de legislar a favor de los estatutos y de que los asistentes de la educación tengan un estatuto. Y yo quiero decirlo con todas sus letras, porque aquí no podemos hacernos ni mentirnos entre nosotros. Un proyecto que le quedan 3 semanas legislativas al presidente no tiene ninguna posibilidad de ver la luz en términos legales. Y todos lo sabemos, sobre todo cuando en el Senado aún no está finalizado, y aquí el Ministerio de Educación tiene una tremenda responsabilidad. No está aprobado en el Senado ninguno de los 2 proyectos emblemáticos de la presidenta en términos de educación superior. Por lo tanto, es evidente que si el Ministerio de Educación no acelera la máquina en el Senado para tener educación superior votada y ley de la República, menos posibilidades tenemos de que este proyecto avance. Por lo tanto, quiero decirlo con todas sus letras. Celebro que la derecha vote a favor de la idea de legislar, y además celebro que el diputado Gutiérrez plantee que además los funcionarios que quedan en los municipios puedan tener también acceso a mejorar sus remuneraciones, porque yo le quiero pedir a los dirigentes que eso lo usen en la próxima negociación con la derecha para que incorpore a los asistentes de la educación que se van a quedar en los estados municipales para que tengan aumento de remuneraciones. Es un parlamentario del próximo Ejecutivo que está planteando eso, me parece razonable que se haga. Segundo, creo importante que aquí en la Cámara, en la discusión en particular, y presidente, si eso es así, vamos a tener una discusión alta en la Cámara, y yo no sé si sea bueno colocarlo en votación en la Cámara para que salga en la Cámara, porque usted le impide a la próxima Cámara defender a los asistentes de la educación desde el punto de vista político, en términos de algunas reivindicaciones, por ejemplo, la asignación de zona, que este Ejecutivo no la entrega, y yo espero que el próximo Ejecutivo sí la entregue, porque va a tener un precio del cobre mayor, claramente mayor, y una reactivación económica que va a permitir, a mi juicio, a lo menos permitir que haya asignación de zona para los asistentes de la educación. Como también algunos otros requerimientos que los asistentes de la educación están haciendo en sus petitorios y que no han sido concedidos en términos económicos ahora. Por eso, a mí me parece muy importante decir las cosas con claridad, y que en la discusión en particular, presidente de la Cámara, discutamos acá en la Cámara y coloquemos nuestros puntos acá. Y yo prefiero que este proyecto no pase al Senado hasta que no se resuelva en la Cámara por el próximo gobierno. Por una razón muy simple, y quiero decírselo a los ejecutivos de los asistentes de la educación, porque si no, solamente todos los cambios que se realicen en el Senado van a ser viables para este proyecto, y ustedes van a tener solamente la discusión en el Senado, y deja de ser posible cualquier cambio en la Cámara, y la próxima Cámara a lo menos tiene mayoría hacia este sector y no hacia el otro. Entonces yo creo que es importante desde el punto de vista político decir las cosas pam, pam, vino, vino, y no simplemente alegrarnos de que estemos votando a favor de algo. Creo que es muy importante la señal política, y creo que por eso es importante que hoy día se vote, porque estamos asistiendo a una votación que va a ser por unanimidad, donde todos los parlamentarios de todas las coaliciones dicen que los asistentes de la educación tienen que tener un estatuto. Y eso es muy importante porque cuando discutimos el estatuto docente, quiero recordar, hace ya muchos años, se planteó la necesidad de que todo el estamento educacional, no solamente los docentes, estuviesen incluidos en el estatuto. Y quiero recordarle a los más antiguos que esa fue una discusión que se dio en el Parlamento.
no hay antiguo, no hay tanto antiguo. Pero es una necesidad en términos de revisar la historia para que efectivamente se concreten los objetivos que tienen los trabajadores. Y a mí me parece que, claro, en lo que viene, muchos de los articulados que están en el articulado de este proyecto de ley puede cambiar, porque lo que hace todo presidente cuando asume es mirar todos los proyectos que están en distintas discusiones. Y por lo tanto no me extrañaría en lo absoluto que este proyecto se modificara sustantivamente en su articulado en el próximo gobierno. Por eso es que dije con claridad al principio, voto a favor en general la idea de legislar, porque los asistentes de la educación necesitan tener un estatuto. Y me parece importante que podamos discutir e incluso avanzar más en términos de defender los derechos de los trabajadores en este periodo que nos quedan, estas próximas 2 semanas, 3 semanas legislativas, porque en 2 o 3 semanas legislativas es imposible que este proyecto vea la luz como proyecto de ley, efectivamente, como ley ratificada por el Congreso Nacional. Insisto, presidente, lo he hecho durante varios años, se demoró mucho la ley de nueva educación pública, estuvo mucho tiempo en el Senado la ley de nueva educación pública, el Ejecutivo no le puso las urgencias necesarias, yo espero que el Ejecutivo le ponga las urgencias necesarias a la ley de educación superior. Me parecería inaceptable que el Ministerio de Educación no sea capaz de sacar como ley de la República una modernización de la ley de educación superior estatal, a lo menos, estatal, porque estoy absolutamente convencido que en el próximo gobierno lo estatal no va a ser prioritario. Y por lo tanto, si no somos capaces ahora de exigirle al Senado que saque lo público, como la ley de educación superior pública, estatal, a ley de la República, firma de la presidenta, yo creo que no vamos a tener ley de educación superior estatal en el próximo gobierno. Presidente, termino pidiéndole que podamos tramitar en particular esta ley con toda la tranquilidad, en el sentido de que podamos hacer todas las indicaciones, defender los derechos de los trabajadores en todas las líneas, absolutamente en todas las líneas propuestas por ellos, porque es la única forma de dejar claridad con respecto a lo que espera por lo menos un sector importante de la población y político de este país, a el próximo gobierno y a las decisiones que tome en esta materia. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Robles. Señora Vallejo. Sí, presidenta. Yo voy a, bueno, como lo mencioné antes de ayer, obviamente voy a votar a favor de la idea de legislar. Creo que mucho se ha puesto ya sobre la mesa y se ha dicho en relación a que este es una oportunidad histórica para contar de una vez por todas con un estatuto propio para los asistentes de la educación. Todos sabemos lo que pasó en la década de los 90, fines de la década de los 90, y yo creo que sin lugar a duda este proyecto constituye una base importantísima, más sólida, sobre la cual pararse y seguir dando otro tipo de batalla. Y en eso al menos yo no me pierdo, comparto muchas de las insuficiencias que tiene el proyecto y espero que podamos ponernos de acuerdo en avanzar lo más posible y lo más rápido posible en esta materia, y que ojalá, y en eso me sumo también algunas palabras de que el Ejecutivo pueda ponerle una urgencia inmediata al Senado, porque si le damos todo el tiempo al Senado nuevamente en un próximo periodo de gobierno, sabemos lo que tiende a pasar, ¿ya? Y las cosas que logramos que se avancen en la Cámara son distorsionadas muchas veces o desnaturalizadas o modificadas en el Senado. Y yo no quiero darle esa oportunidad, sinceramente, lo digo por su intermedio, presidente, al diputado Robles, al próximo Senado y tampoco al próximo Congreso. Yo creo que este es el Congreso que tiene que hacerse cargo, aquí y ahora, de la tramitación de este proyecto, sacarla cuanto antes, así dejamos todo el espacio para el próximo periodo, para que se den las luchas respecto a los temas pendientes y no sobre esta base mínima. Y bueno, y ahí el tema sobre la zona extrema, ¿ya? Porque aquí hay un problema que obviamente tiene que ver con recursos, y yo creo que, a mi modo de ver, si no es posible que Hacienda suelte más recursos para entregar ahora, tiene que haber un espacio, una mesa de trabajo en esta materia, ya que empiece a avanzar y que evidentemente dé resultados en el próximo periodo de gobierno respecto al crecimiento económico,
porque tenemos un presidente que en su campaña reafirmó, claro, mucho la capacidad del candidato de hacer crecer la economía. Es como su cualidad, ¿cierto? Según lo que ha dicho el candidato. Bueno, lo mismo. No voy a decir que es por el precio del cobre, pero al menos él dijo que podía hacer crecer la economía. Entonces, sin lugar a dudas, van a tener un mejor escenario para pelear aumento de recursos, pero sobre la base de un estatuto ya constituido. Y yo creo que ese es mejor escenario que el que dejemos pendiente el estatuto en una próxima tramitación, con otro Congreso y además con un Senado que nuevamente, como sabemos, sea todo el tiempo en esta meta. Así que yo espero que avancemos rápido en esto, presidente, que hagamos las modificaciones que sean necesarias, pero rápido, y que obviamente tengan el mismo tratamiento en el Senado que como lo han hecho en la Cámara en materia de las urgencias. Gracias, diputado Vallejo. Señor Venegas. Gracias. Yo creo que todos han sido testigos del esfuerzo que hemos hecho en términos de estar permanentemente señalando al Ejecutivo la importancia, me refiero al Ministerio de Educación, a sus autoridades, la importancia, ¿no es cierto?, que cumpliéramos con este compromiso que teníamos con los asistentes de la educación, que fue parte constitutiva de los acuerdos para aprobar otros proyectos de ley. De manera que llegar a este punto a mí me parece importante, pero claramente insuficiente. Y como acostumbro a hablar con la verdad y no necesariamente hacer un discurso para quedar bien, la verdad es que no estamos bien. Y cuando escucho algunas cosas, digo, me viene a la memoria ese dicho que dice: los cuidados del sacristán terminaron matando al señor cura. Porque yo he recibido muchas llamadas de dirigentes de distintas partes del país que lo que nos dicen: señores, este es un acuerdo que nosotros ayudamos a construir con el Ejecutivo y queremos nosotros, precisamente porque no tenemos confianza política que exista la misma voluntad en el próximo gobierno, y tengo que decirlo así de claro, queremos que se apruebe ahora ya. Y en los términos que se han expresado algunos de los colegas que quieren replantear un conjunto de otras legítimas, ¿no es cierto?, insuficiencias que podría tener el proyecto, la verdad es que lo que estamos diciendo es que no lo vamos a aprobar aquí. Y eso hay que decírselo a ustedes con pena, pero es así. Quedan exactamente 2 sesiones. Esta es una sesión extraordinaria. Queda la sesión del 16 y queda la sesión del 23. Disculpe, estoy hablando yo. Yo no las interrumpí para nada. Incluso con una medida que no todos estamos muy contentos porque el presidente parece tener la facultad dice, voy a citarlos a una semana extraordinaria. Pero con la cantidad de indicaciones que se han anunciado, que se van a colocar, yo les aseguro que no vamos a alcanzar. Porque después de esto, tiene que ir a la Comisión de Hacienda. Y felicito ayer, la de anteayer, exposición de la subsecretaria que colocó 48.000 millones sobre la mesa, lo que considero un avance súper importante, que no existían y que hay que reconocer. Pero yo creo que un gesto real, objetivo, dado que los asistentes construyeron este acuerdo en diálogo con, ¿no es cierto?, el Ejecutivo, lo que hubiera ocurrido y que hubiera sido una señal potente es que aquí habríamos llegado al acuerdo de aprobarlo, ¿no es cierto?, tanto en general como en particular en un proceso rápido. Porque sí, claro, vamos a abrir espacio para las indicaciones, esto ya nos traslada a la próxima semana, si es que dejamos hasta el martes próximo. Y luego viene toda la discusión en particular. No creo que tengamos tiempo para ni siquiera sacar aprobado, en particular este proyecto desde la comisión. Luego hay que ir a Comisión de Hacienda, porque hay dinero involucrado. Y recién después se puede ir a sala, digamos las cosas como son. De manera, presidente, que Hacienda primero y luego de que haya informe de Hacienda, sala. Eso ya nos coloca. Entonces, apurando el tranco, con mucha voluntad de todos, podríamos, ¿no es cierto?, completar el trámite acá con semana extraordinaria de por medio, acá en la Cámara de Diputados. Y eso tienen que saberlo ustedes, esa es la realidad. De otro modo, no, y por eso digo aquello, si se puede ser muy riguroso en retomar temas que nos parecen insuficientes,
Pero eso lo que va a hacer, obviamente, es hacer más lento el proceso de aprobación de este proyecto de ley. Así de claro. De manera que, y eso completamos el primer trámite, luego tiene que irse al segundo, como ustedes bien saben, ¿no es cierto?, al Senado. Pero yo creo que sería, en mi opinión, una muy buena señal que nosotros nos comprometiéramos a sacarlo, o sea, a terminar el trámite acá en la Cámara de Diputados. Yo comparto muchos de los dichos del diputado señor Robles en orden al atraso injustificado que ha tenido los procesos, ¿no es cierto?, de aprobación de las leyes en el Senado. Pero es harina a otro costal. ¿Ah? Mal que nos pese harina a otro costal y nosotros tenemos que responder por nuestro trabajo. Yo, estimado presidente, creo que debiéramos intentar, si hay voluntad, para hacer lo que he descrito como una señal política potente, digamos, de nuestro compromiso con los asistentes de la educación. He dicho. Gracias, diputado Venegas. Señora Hoffman. Yo muy breve, presidente, quiero valorar que estemos hoy día votando este proyecto. Este es un compromiso que habían asumido varios gobiernos en periodos anteriores y yo creo que hay que reconocer, nobleza obliga a reconocer que a pesar de la rápida tramitación, el gobierno se hizo cargo de un proyecto que ha sido muy anhelado transversalmente por los asistentes de la educación desde hace muchos años. Así que lo primero es valorar eso. Hemos estado con una maratón legislativa, estamos tramitando, algunos diputados de esta comisión coincidimos en otras comisiones, varios proyectos, lamentablemente tarde o a última hora y rápido, pero yo creo que este proyecto amerita todo el esfuerzo por al menos tratar de sacarlo de la comisión, ojalá antes de irnos al receso legislativo. Yo comparto lo que dice el diputado Robles, porque además él es presidente de la Comisión de Ciencia, donde estamos sacando el ministerio y peleamos porque nos hace en una semana hacer lo que hizo el Senado en un año. Pero ese mismo esfuerzo que usted nos pide en ciencia, yo creo que podemos tratar de replicarlo acá, porque finalmente estos son proyectos que cuando los gremios están de acuerdo en la mayoría del fondo de los artículos, es evidente que la tramitación para nosotros es mucho más fácil. Los problemas se producen cuando hay diferencias entre los gremios y en el fondo el gobierno, y uno tiene que empezar a intermediar y a tratar de interpretar y a generar esos acuerdos como fue el proyecto de carrera docente y tantos otros proyectos. Por lo tanto, yo creo que la votación en particular debiera ser rápida. Es evidente que no va a salir en este periodo, pero por lo menos tratar, y yo estoy de acuerdo, que tratemos de que salga de esta comisión lo antes posible. Sí, presidente, con toda la fondo precaución que debemos tener, porque estamos a una semana de terminar el año legislativo, y toda la disposición. Y también quiero ser muy prudente, pero también ofrecer y poner a disposición, ustedes saben que yo no soy de las filas del gobierno, pero sí de las nuevas autoridades que se instalen a partir de marzo, que en el fondo tratar de empujar ese compromiso para que sí salga lo antes posible en el Senado en el próximo gobierno. Eso yo sé que el diputado Gutiérrez, que espero que esté ayudando desde el gobierno en educación, nos ayude también a partir de marzo. Y obviamente que vota a favor. Y felicitaciones a los gremios porque nunca había visto una discusión legislativa durante todas las sesiones con todos los miembros de los dirigentes. Gracias, diputada Hoffman. Señor presidente. Bien, yo quisiera señalar que este proyecto espera desde el momento en que se dictó el estatuto docente, o sea, desde el primer gobierno después de la recuperación de 1991. Llevamos casi 30 años, 20 y tantos años. Y que esta aspiración hoy día está dando un paso decisivo y que por lo tanto también voy a dar mi voto favorable, señalando que esto no obsta para que el proyecto no tenga indicaciones con la rapidez que sean necesarias y que planteaban muy bien varios diputados y que sintetizó muy bien el diputado Venegas. Quiero señalar que especialmente en relación con la gradualidad con que se va a instalar este proyecto, hay que hacer un esfuerzo para que esta sea una gradualidad distinta a la del proceso en que avanzan la instalación de los servicios locales de educación, porque es necesario que este nuevo estatuto se aplique a los asistentes de educación, ojalá integralmente y a lo largo de todo el país, y que las aspiraciones que se han planteado aquí en relación con
derechos adquiridos en relación con los avances que han tenido las corporaciones en esto, puedan ser recogidos. Igualmente, digamos, todo lo que se refiere a bonos que se adquirieron, especialmente a que no quede subsumida la ley 19.464 en los beneficios del sueldo básico, porque eso es un beneficio que ya es un derecho que los asistentes adquirieron. En ese contexto, y de que hay que profesionalizar la función y que tienen que tener un nuevo rol, y que esto significa el reconocimiento de la importantísima función que tienen los asistentes de educación, yo voto favorablemente, felicito a los gremios y también el esfuerzo que todas y todos los diputados, me alegro mucho de especialmente la disposición que han indicado la diputada Hoffman y el diputado Gutiérrez en relación con que si no alcanzamos, yo nunca pierdo la esperanza, si no alcanzamos a terminar este proyecto, se apruebe con la mayor rapidez en el próximo periodo. Pero yo creo que debiéramos hacer, como lo indicó nuestro presidente de la Cámara, todos los esfuerzos para tenerlo. Y por lo tanto, quiero junto con dar este voto, declarar por terminada finalmente la votación. No la sesión, la votación. Secretaria, dé cuenta de los votos, después le voy a ofrecer la palabra al presidente, a los dirigentes, a nuestras autoridades de gobierno. Presidente, por la afirmativa... Y vamos, perdón, y por último, para que tengamos el tiempo, el plazo para las indicaciones, que tengamos el tiempo necesario para poderlo dejar terminado hoy día. Presidente, por la afirmativa 11 votos, ninguno en contra, ninguna abstención. Se toca la campanilla con gran alegría. Felicitaciones a los dirigentes y dirigentes. Señor presidente de la Cámara. Muy breve, querido amigo presidente de la comisión, yo quiero felicitarlo por este avance, este es un paso, pero quiero también aprovechar estos 2 minutos solamente para clarificar algunas cosas. Hay un concepto que en la política se llama voluntad política, que todos los que estamos aquí la conocemos. Y yo por lo tanto hago un llamado a la voluntad política de nuestro gobierno para que coloque las urgencias que sean necesarias. Y aunque el diputado Robles se ría, yo quiero hacerle recuerdo a él que justamente él hizo una operación espectacular en la comisión que preside para sesionar rápido y sacar algo que el gobierno le pidió, que era el Ministerio de Ciencia. Por lo tanto, aquí no es, como se ha dicho, de que solamente quedan 2 sesiones. Quiero hacer recuerdo que esta semana la Comisión de Derechos Humanos ha sesionado más de 5 veces para un proyecto que se está esperando con bastante agilidad para que sea puesto en tabla la próxima semana. Entonces eso significa que si hay voluntad política, se puede sancionar mucho más de las veces que están estipuladas en el calendario. Por lo tanto, hago y apelo a eso, porque aquí no es... Yo ayer estuve reunido con 150 dirigentes en Las Cruces. Y respecto a la necesidad de que saquemos este proyecto en los trámites correspondientes en la Cámara. Diputado Robles, yo le pido respeto porque yo lo escuché con mucho respeto a usted. Micrófono. No es lo que prefiera el diputado Robles, por todo el cariño que usted, sino que es lo que quieren los dirigentes. Se le acabó el tiempo, dijo 2 minutos. Diputado, pero quiero mantenerlo con esa claridad. Toda la voluntad que ustedes aquí avanzan para poder ponernos nosotros en la tabla de la sala. Bien, le doy la palabra. Puedo dar la palabra a todas y todos los dirigentes aquí, a todos quisiéramos escucharlo. Solamente a un dirigente que es el presidente del Consejo, esperamos que interprete la voz de todas y todos. Señora Aranea. ¿Por qué estamos sin micrófono? ¿Lo están censurando? Ciertamente es un compromiso efectivamente. Y agradezco a los diputados de derecha por haber dado la aprobación. Créanmelo que yo no le tengo ningún miedo al cambio de gobierno y creo que quedando estipulado este proyecto acá, lo podemos mejorar en el próximo. Ya hemos tenido experiencias anteriores donde, por ejemplo, en el primer incentivo al retiro que tuvimos fue de 1 millón de pesos. Y después claramente se mejoró con el gobierno de Sebastián Piñera. Nosotros tenemos toda la fe de que todo lo que nosotros hemos logrado en este gobierno se puede incluso mejorar en el próximo.
este proyecto debe aprobarse ahora. Y también hacer las indicaciones rápidamente, así como lo colocamos de acuerdo con el Ejecutivo, entre comillas, en la parte económica, también colocarnos de acuerdo en las indicaciones que se puedan hacer para que pase esto, ojalá por un tubo. Acá nosotros creemos de que hay algunas indicaciones que hay que hacer y eso lo podemos hacer rápidamente porque aquí hubieron puntos donde hubo un acta donde teníamos algunos puntos de acuerdo y otros en desacuerdo y que llegamos con esos desacuerdos acá y algunos claramente no los alcanzamos a afinar bien, pero yo creo que dados los tiempos podemos hacer algunas sesiones especiales, ¿cierto? Nosotros hemos estado siempre disponibles, estamos instalados acá, no solamente en Valparaíso, en Santiago, para que cuando tengan la voluntad de querer avanzar y mejorar este proyecto, estamos ahí presentes. Así que creo de que, dadas las pocas sesiones que quedan, podemos hacer rápidamente un acuerdo y entregarlo, ojalá, antes de la próxima sesión. Eso, nomás, presidente, y muchas gracias. Gracias. Le doy la palabra a nuestras subsecretarias. Un minuto, porque tenemos otro minuto para el plazo de las indicaciones. Hay una pugna muy fuerte ahí. La votación de la comisión y se ha hecho un trabajo serio, responsable en la mesa con los gremios. Lo que incluye, involucra recursos, digamos, está agotado. Plazo para presentar indicaciones propongo el día lunes 16. ¿Habría acuerdo? Acuerdo. No. ¿Está mal el calendario? Ah, ya, por favor, me confundió. El 15. El 15, no, entonces el 15. El 15 porque la secretaria tiene que preparar el comparado. El lunes 15. ¿Habría acuerdo? Acuerdo. Hasta las 8 o 6 de la tarde. 6 de la tarde. Para que alcance para el día siguiente tener las indicaciones preparadas en un comparado. Bien, habría acuerdo y habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta.